Bueno, pues amigos televidentes, bienvenidos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Algunos se preguntan por qué hago esto, por qué yo estoy evangelizando, por qué estoy predicando la palabra de Dios, si soy un pecador. Y la respuesta es así de sencilla: porque soy un pecador, debo evangelizar la palabra de Dios, no como por buscar la salvación al evangelizar la palabra, porque de nada me sirve, de nada me sirve ser un pecador, estar cometiendo pecados y pretender que porque estoy predicando la palabra de Dios ya soy salvo. No, señor, no, señor. Soy como todos ustedes, consciente de que si tengo pecados debo ir a confesarme y estar en paz con Dios si quiero ganarme la vida eterna. Pero mientras tenga pecados y no me confiese, así predique, así aleluya, así alabe, así glorifique a Dios, pero sigo con el pecado, no seré salvo. Eso sea conciencia mía y estoy consciente de ello, pero que sirva como de ejemplo para los que creen que es que yo me considero salvo. Y que entonces, ¿qué es lo que hace ese al predicar la palabra de Dios? Llamado de atención a los protestantes, sobre todo en ese aspecto, que creen que porque ven el mal ejemplo de los malos católicos, ellos van a ser salvos, porque como ellos ven a los malos católicos pecar, entonces dicen, no, yo no hago esos pecados de ellos, yo no cometo esos pecados, entonces yo ya soy salvo. Pero no se confiesan, no van a la Eucaristía y creen que solamente por no imitar los pecados de los malos católicos, por eso se van a salvar. Y resulta que no, ellos tienen sus propios pecados, con sus propias formas de pecar y todas las cosas. Pero una de las cosas que sí les puedo decir, antes de empezar las lecturas, es que si ustedes, los protestantes, no reconocen que están cometiendo un pecado mortal, que es el pecado de la apostasía, apostatar en contra de la doctrina de Cristo, no serán salvos. Pueden aleluyar, glorificar, cantar y hacer de todo, pero si ustedes no van y confiesan ese pecado de la apostasía, ustedes no serán salvos, no se heredarán el reino de los cielos. No soy quien yo para decir que los estoy condenando al infierno, tampoco va para allá, porque todo queda en la misericordia de Dios. Pero en la misericordia de Dios cabe que el que se arrepiente gana el estatus del reino de los cielos. Quien no se arrepiente, no. Esto es una cosa muy seria la que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo no es palabras de César Arias, sino que está escrito en la Biblia. Y cualquiera de los protestantes que me está viendo, me gustaría que me llamara y dije, venga César, venga a la casa y hablemos de la palabra de Dios, venga, comparta con nosotros, y voy. Porque lo que yo voy a predicar o lo que yo voy a decir está en la Biblia, puesto que si está en la Biblia tengo la verdad, y si tengo la verdad fácilmente la expongo. Y si en alguno de esos casos uno de esos protestantes me diera a entender alguna cosa que yo no entiendo, no por ello me voy a ir detrás de él, sino que inmediatamente voy y busco en qué parte no me sé esa partecita que él me está diciendo. Pero tengan la plena seguridad de que si estoy en la Iglesia Católica, estoy en la única y verdadera iglesia que fundó Cristo. Una sola iglesia, no 1000, ni 2000, ni 60,000 iglesias. Y ustedes están en una de esas 60,000 y están por fuera de la única que los puede salvar, la Iglesia Católica. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en la segunda parte del libro de Ruth. Es un resumen. Dios te ha dado hoy quien responde por ti. Fue el padre de Jesé, padre de David. La segunda parte. Ayer leíamos la primera parte de la historia de Ruth. Hoy vamos a conocer la segunda parte en resumen. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo a espigar, donde me admitan por caridad. Noemí le contestó, anda, hija mía. Ella marchó y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los segadores. Entonces Boaz dijo a Ruth, escucha, hija, no vayas a espigar a otra parte, no te vayas de aquí ni te alejes de mis criadas. Fíjate en qué tierra ciegan los hombres y sigue a las espigadoras.
yo he mandado a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete a donde están los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth se echó por tierra ante él y le dijo: yo soy una forastera, ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con un pueblo que no conocías. Así fue como Boaz se casó con Ruth, Así fue como Boaz se casó con Ruth, se unió a ella. El Señor hizo que Ruth quedara encinta y dio a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea bendito sea el Señor que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, pues te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre diciendo: Noemí ha tenido un niño, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. La historia de Ruth, muy resumida, Dios mío bendito. Qué resumen tan bravo. Qué resumen tan bravo. Prácticamente en 2 episodios narramos ahí una historia linda de Ruth. Por eso yo los invito a que se vean la película de Ruth en YouTube. Coloquen ahí película de Ruth y ahí mismo les aparece. Véanse la película, es muy linda. Es muy linda toda la historia y todo lo que vive y lo que hace Dios por Noemí y Ruth. Todo lo que hace Dios por ellos. Boaz cómo termina casándose con Ruth y cómo Ruth recibe la bendición de Dios por haberse quedado al lado de su suegra, Noemí, haber abandonado a su padre y a su madre y haberse ido con Noemí para un pueblo desconocido. Así lo hace ver Boaz. ¿Cómo te has fijado en mí?, le dice Ruth a Boaz. ¿Por qué te has fijado en mí? Y Boaz le responde: porque tú fuiste capaz de dejar a todo mundo y no desproteger a Noemí y haberla protegido, y por eso se casó con ella. Y mire el final, que es a lo que uno dice: pero ¿qué tiene que ver Ruth con la historia de la salvación? Pues Ruth dio a un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Jesé. Jesé es el padre de David. Por lo tanto, el abuelo de David es Obed. Entonces, la abuela, la tatarabuela o la bisabuela sería Ruth. La bisabuela de David, del rey David, viene siendo Ruth. Esa historia tenemos que conocerla. ¿Por qué todo esto? Porque esa historia de salvación. Es que nada es gratuito para Dios. Y yo ayer que estaba en una reunión de cursillos de cristiandad, arriba en la Perpetuo Socorro, le decía a los cursillistas que estaban allí: cuando ustedes vayan al Santísimo, vean toda una historia de salvación que hay detrás de esa cajita donde está la hostia. Toda una historia de salvación de miles y miles de años. Toda una historia de salvación al llegar a este momento tan hermoso que es nosotros sentados frente a la Eucaristía, frente a la hostia, frente al Santísimo, ahí en el Sagrario. Ahí ese momento, para poder haber llegado hasta este momento, Dios construyó una historia impresionante de miles de años para poder llegar a este momento. Yo no sé si ustedes me logran entender eso tan bonito que yo les estoy diciendo, y que deberían maravillarse, porque inclusive cuando David cargó el Arca de la Alianza es ese mismo sagrario, es esa misma hostia, solo que ahí eran las tablas de Dios, los 10 mandamientos en tablas vestidas en esa Arca de la Alianza. A hoy día, después de haber pasado otros miles de años, se convierte Cristo en ese cuerpo y sangre de Cristo, en esa hostia, en ese pan ácimo que para los protestantes ahí no está Dios, pero para nosotros los católicos
ahí está Dios. Porque Dios dijo, ahí estoy yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y cuando estuvo en la última cena, Él se convierte en pan y en vino. Se convierte en pan y en vino, en esa hostia. Por lo tanto, para nosotros los católicos, estar frente al Santísimo es estar frente a la presencia de Dios. Solo los hermanos separados no tienen a dónde depositar su mente y su corazón, porque no saben dónde encontrar a Dios. Ellos creen que mirando para el cielo, ya Dios está ahí. Y resulta que nosotros lo tenemos tan cerca, que está ahí en el Santísimo. Y podemos ir todos los días a hablar con Él. Vamos a leer el Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Qué salmo tan lindo, Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Temor de Dios, temor de Dios. Una cosa que voy a decir allí para ese temor de Dios. Ustedes, los protestantes, eran católicos, todos eran católicos, a excepción de los jóvenes y niños, pero sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos eran católicos. ¿De dónde acá se dejaron arrastrar por una doctrina de demonios y se salieron de la única iglesia que podía llevarlos al cielo? La Iglesia Católica, que durante 2000 años venía enseñándoles de generación en generación al único Dios que Dios nos había dado, que es Jesucristo. Y Jesucristo fue y le dijo a sus discípulos, vayan y enseñen, prediquen, evangelicen a todo el mundo entero para que todos sean mis discípulos. Y ustedes no escucharon unas palabras de Jesucristo que dijeron, cuidado, tengan cuidado de los profetas falsos. Vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ustedes no pusieron cuidado en esa advertencia de Jesucristo. Vendrán profetas falsos a tocarle a su casa y los arrastrarán. Les quitarán el evangelio de sus padres, de su madre, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, de toda su descendencia. Les quitarán el evangelio y los arrastrarán a doctrinas de demonios, a evangelios que nada tienen que ver con Cristo. Y ustedes se dejaron arrastrar. Y este salmo les dice, para todos aquellos que sienten temor de Dios, regresen al redil, regresen a Cristo. Y la única forma de regresar a Cristo es yendo donde un sacerdote, pidiendo perdón por ese pecado de apostasía y regresando a la iglesia de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó en Pedro, a la iglesia que Cristo le enseñó durante 3 años a los apóstoles y durante 2000 años se ha venido predicando hasta el día de hoy. Y ustedes tristemente vino un pastor mentiroso y les enseñó hace 15 días, un mes, 5 años, 50 años y ustedes se dejaron arrastrar de esa doctrina. Nada tiene que ver con Cristo. Y no sienten, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y hay que sentir temor de Dios para regresar al redil. Vamos a leer Mateo 23, 1, 12. No hacen lo que dicen, no hacen lo que dicen. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto.
Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan bonito tan bonito y tan dañino, porque este evangelio también es muy dañino. Oiga, es tan dañino este evangelio que ha arrastrado a católicos, malos católicos, a católicos ignorantes, a iglesias protestantes. Es tan dañino este evangelio que eso ha hecho. Porque cuidado con los profetas falsos. Esos profetas falsos fueron y tocaron a su casa. Y mire lo que está escrito en la palabra de Dios. Y les leen la segunda parte. No la primera parte, porque a ellos no les interesa la primera parte. Les leen la segunda parte porque es la que le quieren restregar a los malos católicos y así separarlos de la iglesia de Cristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. ¿Y cómo le llamamos nosotros a los sacerdotes de la iglesia católica? Les llamamos Padre. Y si ve lo que dice la palabra de Dios: no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque el único Padre está en los cielos. Y ahí mismo el mal católico dice: oh sí, y yo que mantenía diciéndole Padre al cura, al sacerdote, ahora sí veo la verdad, ahora sí me voy con ellos porque ellos sí tienen la salvación, ellos sí me muestran la verdad, ellos sí. Y claro, con esta lectura cualquiera diría: uy sí, ahorita me doy cuenta que la iglesia católica es perversa, nosotros llamándole padres a unos curas, y resulta que la palabra de Dios dice que no llame padre a nadie. Con eso se arrastran a un montón de personas, malos católicos, y se salieron por esa estupidez. Y otra, no os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Y vamos con la otra partecita, esta que esta me gusta también, esta. Alarga la estudiando esta, que la alarga y que la gente nos llame. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros. Esta partecita también me gusta. Con esta también arrastran a un montón de bobos. Con esta también arrastran a un montón de bobos a pertenecer a pentecostales, a testigos de Jehová, a dentistas, a la luz del mundo y a otras cientos y miles de religiones. Con esta. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Con esa segunda parte arrastran a un montón de bobitos que, por no entender las escrituras, se van, desaparecen y se van y cometen el pecado de la apostasía, porque no vieron la verdad, sino que se dejaron arrastrar de doctrinas de demonios. Así está escrito en la Biblia, doctrinas de demonios. Y les voy a dar un pasaje bíblico. Si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que nosotros les hemos dado, sea anatema, sea maldito. Y vuelvo y se lo repito, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que se les ha predicado desde hace 2000 años, sea anatema, sea maldito. Y ustedes tristemente se dejaron arrastrar de esa doctrina demoníaca, que se fueron detrás de esos pastores, porque ahí en esta segunda parte del evangelio dice que no podemos llamar maestros a los sacerdotes, ni podemos llamar padres a los sacerdotes, ni podemos llamar jefes a los sacerdotes, porque Dios es el único Dios al que debemos llamar maestro, padre o jefe. Y como les leyeron esa segunda parte, ustedes dijeron: ahí vemos la verdad. Por eso nadie puede leer las escrituras por su propia cuenta,
porque la Biblia los puede llevar a la salvación, pero la Biblia también los puede llevar a la perdición, a la condenación. Este es el caso de los protestantes, que por haber mal entendido esta segunda parte, se dejaron arrastrar. ¿Y ahora qué pecado están cometiendo? El pecado de la apostasía, apostatar en contra del reino de Dios, que es Cristo, quien les enseñó durante 3 años a sus discípulos lo que debían enseñar. Ahora vamos a responder, ¿por qué no debemos llamar padre? ¿Por qué no podemos llamar maestro o jefes a nadie? Y está en la primera parte, que a los protestantes no les conviene que ustedes lo sepan. La primera parte es la que dice por qué no debemos llamar padre a un sacerdote, por qué no debemos llamar padre o maestro. La primera parte, vamos a leerla para que ustedes vean que ahí estaba la respuesta, pero ustedes ignorantemente se dejaron arrastrar. Y dice la primera parte: en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. ¿Quiénes se han sentado? Los letrados y los fariseos. Haced y cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. La cátedra de Moisés es, las escrituras de Moisés les enseñaron una cosa, pero los fariseos y los letrados y los saduceos se tomaron esa carta para sí, esas palabras, esas enseñanzas para sí, para esclavizar a los hombres. Y ellos no mueven ni siquiera un dedo por hacer lo mismo. No pueden trabajar el día sábado. No pueden dejar de comer hasta no lavar bien y se inventaron un montón de pendejadas. No pueden sacar el burro a trabajar el día sábado, pero si se cae en el estanque, ustedes no lo dejan morir, van y corren a sacar al burro porque es con el que le da la comidita. Entonces se inventaron un montón de cosas y se volvieron jefes en contra de los súbditos. Y entonces dice Jesús exactamente ellos, dice ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente, en los hombres, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Por eso no podéis llamarlos padres, porque ¿cómo se les llamaba a esos sumos sacerdotes en aquella época? Se les llamaba padres, se les llamaba maestros, se les llamaba jefes. Y entonces, como se les llamaba así, ellos eran los sumos, los que ordenaban, y los súbditos obedecían y se ponían trajes, dice aquí que con filitelias y orlas y todas esas cosas, ocupan los primeros puestos y se vuelven engrandecidos ante el pueblo. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el padre, yo sí me sé las escrituras al derecho y al revés, ustedes me tienen que obedecer a mí. Y Jesús con su humildad dice: ustedes mis discípulos no van a ser así, no van a llamar a padres a estos personajes, ni los van a llamar maestros, porque ellos son igual que ustedes, padres son igual que ustedes están de ahora en adelante, ni el discípulo es más que el padre, ni el padre es más que el discípulo. Ni el discípulo es más que el maestro, ni el maestro es más que el discípulo, porque el discípulo, habiendo aprendido, puede ser más que el maestro, llegando a aprender más, por lo tanto son hermanos. Aquí ya no hay categorías, que padre y discípulo, padre e hijo, no, maestro y discípulo, no, todos somos hermanos. Ya no hay categorías de sentirse más que los demás. No, Señor, ustedes, mis discípulos, van a ser humildes. Van a ser humildes en el mundo. Y esa es la explicación del por qué Jesús termina diciendo el por qué no llamar maestro, por qué no llamar padre, por qué no llamar jefes a los demás. De ahorita en adelante, Él nos coloca a un mismo nivel. Todos somos maestros, todos somos discípulos, todos somos jefes y todos somos esclavos. Todos somos libres y todos seremos hermanos.
Es lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos en esa época. Pero los hermanos separados, que ya lo conté, utilizan esta segunda parte para arrastrar a los malos católicos a las filas del demonio, a las filas del protestantismo, y se fueron. Allá están. Ahora hágalos devolver. Vaya, hágalos devolver. ¿Qué problema para que se devuelvan, no yo? Porque hay dos frases terribles que yo me sé, que es que el Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y se sostengan en la mentira y así no sean salvos. Y porque el Dios, Satanás de este mundo, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor de la verdad. Ahora, ¿cómo hacen para regresar? Dios mío bendito. Y Dios nos pide, ¿sabe qué nos pide Dios? Que los hagamos regresar. Que por eso prediquemos la palabra de Dios, para ver el que quiera oír que oiga, el que quiera entender que entienda. Y es lo que hoy yo les estoy tratando de decir. Espero que ustedes hayan entendido esto. Y bueno, y a ver, y no llaméis Padre, a ver qué otra cosa. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es lo que yo dije ahí. De ahorita en adelante nadie puede humillar a nadie. El que humille será humillado, el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido, dando a entender Dios que todos somos iguales en este mundo, en esta tierra. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.